temática de la Juventud Gnóstica, llevando a ustedes la información, el conocimiento para que puedan obtener el mejor fruto, el mejor resultado de eso que se llama alma, eso que se llama conciencia. Hoy nos acompaña Manuel, un gusto Manuel. Yo soy Jonathan. El tema que tocaremos hoy se llama ¿quiénes somos? En este aspecto debemos ampliar esotéricamente quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos. Muy bien, sí, eso es muy importante porque muchas personas desconocen al respecto, Jonathan. Bueno, y aprovechando que estamos hablando aquí en confianza, ¿verdad? Exacto. Tengo una y mil preguntas, pero la más clara en este aspecto es la siguiente. ¿Qué requisitos tengo que llenar como persona para pertenecer al grupo cristiano gnóstico universal y poder acercarme al templo? ¿Qué requisitos tengo que tener, Jonathan? Bueno, en este aspecto debemos decir que no existe más requisito que el de querer cambiar, ¿verdad? El deseo de querer transformarse. Porque en esta vida cotidiana tenemos la costumbre nosotros de decir, bueno, yo busco la salvación, yo busco algo especial, algo espiritual completamente diferente. Pero el conocimiento gnóstico nos dice que nosotros lo único que necesitamos es el deseo de transformarnos, el deseo de despertar conciencia, el deseo de eliminar todas las entidades negativas que no nos sirven para la transformación del alma, para la transformación de la esencia. Y con esto diremos que nosotros somos seres humanos que tenemos ciertas capacidades a desarrollar, pero que necesitamos otras que eliminar. O sea, hay cuestiones o personalidades que dentro de nosotros viven y que nos hacen decir que somos muchas personas dentro de una. O sea, que científicamente nosotros podemos decir de que podemos creer que somos uno porque tenemos un cuerpo físico, que somos uno porque tenemos un nombre o porque nos llaman por un nombre. Dentro de la psiquis de Manuel existen varios Manuel que actúan de forma diferente o reaccionan de forma diferente de acuerdo a los eventos de la vida. O sea que nosotros, dependiendo de los eventos de la vida, nosotros reaccionamos o iracundamente, o pasionalmente, o visceralmente, dependiendo de los eventos de la vida, porque cada acción requiere una reacción. Pero lo que nosotros queremos hacer es eliminar esa mecanicidad que en el mundo nos han enseñado y aprender a darnos cuenta quiénes somos, pues es investigar en nuestro interior cuáles son los defectos que nos impiden conocernos realmente. Es muy interesante, Jonathan, porque a veces uno quiere trascender espiritualmente, pero no sabe cómo hacerlo. O a veces uno se evoca personas en búsqueda de ayuda cuando en realidad no le van a dar ninguna apertura. Es bueno saber que dentro del movimiento cristiano gnóstico existen esas herramientas especiales, precisas y perfectas, ¿verdad? Digámoslo así, porque sí son perfectas para el cual dar mi crecimiento espiritual y alcanzar un nivel y acercarme hacia Dios de una forma más precisa, directa y sin buscar tantos intermediarios como lo pintan muchas personas afuera del movimiento. Claro, en este caso también diremos que, bueno, el tema es súper amplio en el aspecto de decir, bueno, nosotros somos seres humanos que unilateralmente nuestro organismo funciona por instinto. Nosotros respiramos porque el instinto nos lo permite, nuestro corazón palpita porque el instinto lo permite, pero en cierta manera la vida que corre dentro de nosotros va mucho más allá. O sea, es parte de algo que nosotros debemos descubrir y que no la debemos desperdiciar con los eventos comunes y corrientes de la vida, porque la oportunidad de estar en este plano tridimensional se nos ha dado para que nosotros podamos despertar dentro de nosotros eso interesante que alimenta a Dios. Porque nosotros antes de ser materia éramos energía. Antes de venir a este plano tridimensional nosotros éramos tres fuerzas creando de instante en instante. Fuerza positiva, fuerza negativa y fuerza neutral. Entonces, volver a esos aspectos es necesario. O sea, interiorizarnos, naturalizarnos es lo necesario. Porque no vamos a decir nosotros que de la noche a la mañana vamos a venir y van a ser lavados nuestros pecados. Nuestros pecados deben lavarse continuamente. Para que algo crezca o para que algo fluya de forma natural, debe hacerse todos los días, de instante en instante. De hecho, el conocimiento esotérico gnóstico nos enseña a ser artistas. ¿Cómo un artista puede tocar bien una canción? ¿Cómo un artista puede pintar bien un cuadro? Pues debe practicar todos los días. Entonces nosotros debemos practicar todos los días sobre esos elementos que no necesitamos, sobre esos elementos que no son parte de nuestra existencia. Eso es lo necesario. Continuando con este
tema tan importantísimo, diremos que la doctrina gnóstica nos da un camino espiritual. Si nosotros no tenemos claridad en qué camino queremos andar, pues lastimosamente vamos a perdernos en ese camino espiritual que es tan necesario para que el absoluto Dios nos reciba con ahínco, con agrado en su seno, ¿verdad? Tenemos que darnos cuenta que realmente nosotros hemos venido a este plano tridimensional y al decir quiénes somos, a trabajar sobre nuestra parte espiritual, sobre nuestra parte natural e interior, ¿verdad? Porque si no empezamos por eso, pues lastimosamente no vamos a tener la oportunidad de ser parte de esa nueva generación, de esa nueva raza. Entonces, tenemos que empezar a trabajar sobre ese aspecto porque la madre naturaleza, como hablamos en el tema anterior, está en un segmento de la existencia donde está a punto de parir la nueva generación, la nueva raza. Entonces, los dolores de parto de la madre naturaleza son inmensos. O sea, todo lo que está pasando ahorita de forma natural, como los huracanes, los temblores, son dolores de parto de la madre naturaleza. Correcto. Va a llegar su momento donde la nueva raza va a existir, porque para que una nueva raza exista debe morir algo. Es como cuando la semilla se va a sembrar. Debe primero prepararse el terreno para que esa semilla se pueda sembrar. Entonces hay que regenerar la tierra y para poder llegar a ese aspecto. Y al decir nosotros con este tema quiénes somos, pues vamos a darnos cuenta de que tenemos la capacidad de poder conocernos y conocer el planeta Tierra, conocer el universo. Porque hay una máxima que siempre se utiliza en el gnosticismo que es no se te ixu, que es hombre, conócete a ti mismo, conocerás el universo y a los dioses. Entonces es necesario conocernos a nosotros mismos para saber qué somos y quiénes somos realmente. Exacto, Jonathan, y algo que me gustaría sacarlo ahorita a colación es que hay veces el ser humano, por el temor a conocer algo, se queda estancado. Se reserva de una forma que dicen, entre menos sepa, menos karma pago, cuando eso es algo muy erróneo. Lo importante, como tú mismo lo has dicho, es conocernos, concientizarnos lo mal que estamos haciendo e irlo cambiando. Y la gnosis, sé que es algo en el cual nos ayuda muchísimo. Lastimosamente existen muchos grupos fuera que en vez de ayudarnos, nos aterran más. Y es un miedo tan grande que nos meten a explorar nuestros yoes, a eliminar nuestros yoes y a crecer de manera espiritual, que nos hacen que nos hundamos, como os he dicho. Gracias a Dios y a los maestros que existen de las logias blancas, existe este movimiento en el cual actualmente pues solo resta venir. Y bueno, y me surge una pregunta, Jonathan, ya que estamos hablando de esto. He sabido que en muchos lugares se pagan membresías y cosas por el estilo para ellos ser parte de algunos movimientos llamándose cristianos. ¿Cuánto tengo que pagar yo, en mi caso, Jonathan, para pertenecer a este grupo gnóstico? Esa es una. Y dos, que va entrelazada, Jonathan. ¿Existe alguna categoría que me va a impedir a mí no pertenecer al grupo gnóstico? Por ejemplo, ¿tengo que tener algún título empresarial? ¿Tengo que tener alguna licenciatura para ser gnóstico? ¿O simplemente me presento al templo, entro y ya soy parte del... Así nomás, ¿qué hay que hacer? Bueno, los estudios gnósticos es un proceso y en este caso, respondiendo a tu primera pregunta, no es necesario pagar una cuota o tener algún capital para poder ingresar al movimiento gnóstico cristiano universal. De hecho, volvemos al mismo punto. Aquí la decisión es darse cuenta de que necesitamos cambiar, que necesitamos transformarnos. Porque si yo no me transformo, no se transforma el universo, no se transforma la naturaleza. Entonces el primero que debe empezar a cambiar es Jonathan Lizama. Si yo decido, quiero cambiar, quiero conocer algo diferente de mi persona, entonces vengo aquí al movimiento gnóstico, empiezo con las pláticas públicas, primera cámara, y luego tengo la oportunidad de poder entrar al conocimiento más esencial que es la segunda cámara. Entonces los procesos se dan dentro del movimiento gnóstico, pero al final los requisitos no son un título, no son tener valores materiales, porque si nos vamos más allá, en la vida cotidiana, lastimosamente, el nosotros hacer valores materiales aquí en la vida cotidiana no nos va a servir de absolutamente nada, porque el alma, la esencia, la conciencia, cuando vaya a ser contabilizada, lo que se va a contabilizar van a ser las acciones que ha tenido conscientemente el ser humano. O sea, en qué momento quiso despertar, en qué momento quiso renovarse y transformar, en qué momento quiso ser paciente, en qué momento quiso ser dadivoso, en qué momento quiso ser diligente.
en qué momento quiso ser amoroso. Todos esos aspectos se van a valorar al final de nuestra existencia o al final de nuestros días, porque nosotros como seres humanos, al saber quiénes somos, nos vamos a dar cuenta para qué estamos aquí y por qué estamos aquí. Entonces, ese es el primer aspecto más importante y fundamental de cualquier estudiante o cualquier religioso que debería de tener, o sea, darse cuenta que debe conocerse a sí mismo para poder conocer el universo. El universo es hermoso, la naturaleza es hermosa, es vasta, pero podemos conocerla si nosotros nos conocemos a sí mismos. Wow, es súper interesante eso. Y alucinando tus palabras, muchas veces el grado de irrespeto que tenemos a las deidades ancestrales, a la madre naturaleza, es que somos partícipes de nuestro karma. Y muchas veces nosotros decimos, es que la culpa la tiene otra persona, cuando en realidad somos nosotros mismos que atraemos ciertas energías. Es muy interesante eso, Jonathan, de que en muchos lugares eso no me lo enseñan. A mí solo me enseñan a consagrarme ante Dios y ahí muere, cuando en realidad hay que hacer un gran trabajo. Y es loable que entre el grupo gnóstico eso se te enseña, no se te oculta. Eso me hace de igual forma hacerle una atenta invitación a las personas para que vengan y prueben en sí mismos que no es como muchas personas lo pintan, Jonathan. Todos hemos tenido algunas ideas que han sido negativas. Por ejemplo, que aquí se practican cosas oscuras y cosas similares, cosa que es incorrecto. Eso no es cierto. Lo que se practica acá son las meditaciones y las logias blancas para llegar a nuestro Creador y así pues limpiar nuestros pecados que hemos adquirido en el resto de la humanidad. De hecho, eso es importante mencionarlo, porque muchas veces esa confusión intelectual que existe, porque muchas veces es confusión simplemente intelectual. Cuando uno no comprueba algo es fácil juzgarlo. Correcto. Entonces, es bien difícil que nosotros nos demos cuenta de que la gnosis no funciona. Si nosotros la ponemos en práctica, la gnosis va a tener unos resultados exagerados y sublimes dentro de nosotros. O sea, quiere decir de que la transformación se va a ir dando, el cambio se va a notar, porque realmente la gnosis no enseña a volver a ser mecánicos o a ser personas comunes y corrientes, sino a ser revolucionarios de nuestra propia vida, de nuestra propia existencia. Porque, como decíamos al principio, el objetivo de conocernos a sí mismos es transformarnos completamente. ¿Cómo nos vamos a transformar? Pues la vida cotidiana nos enseña a nosotros a reaccionar ante cualquier evento. Por ejemplo, los eventos naturales. La vida cotidiana nos enseña a que debemos tener miedo, a que debemos tener esa manía de querer decir, bueno, hoy sí voy a ir a la religión porque me hizo recordar lo real, me hizo recordar eso que necesito. Entonces, no es eso. La gnosis nos enseña a nosotros a darnos cuenta que esos eventos naturales nos están avisando algo, nos están diciendo algo, nos están enviando un mensaje. Entonces, el trabajo interior es todos los días. El cambiar, el transformarse es todos los días, porque el ser humano no cambia hasta que no quiere. Si el ser humano no quiere transformarse, pues nadie más lo va a transformar. Yo no puedo cambiar a Manuel de su personalidad ya desde los 7 años, creada desde los 7 años. No puedo cambiar a las personas su forma de ser, su forma de pensar. Solamente puedo cambiar su perspectiva si yo estoy cambiando. Porque al ver que yo no reacciono ante un evento de ira, por ejemplo, o ante un evento de gula, por ejemplo, estas personas van a decir, esta persona es diferente, esta persona no actúa de forma normal. Y en cierta manera ellos van a percibir el grado de energía que se puede adquirir cuando uno no reacciona ante esos eventos. Porque hoy es muy común, por ejemplo, ver reaccionar a las personas por cualquier cosita. Entonces, y esa reacción puede llegar hasta eventos catastróficos, como poder quitarle la vida a alguien. Entonces, es bien ilógico y absurdo, pero estamos en la época donde las personas ya no soportan ni una mala mirada, no soportan ni un mal gesto, porque inmediatamente reaccionan y quieren adquirir venganza, quieren adquirir algo que no es de ellos. Entonces, toda esa alimentación que nosotros llevamos, todas esas impresiones que llevamos al interior, alimentan al yo psicológico, alimentan a algo que no es parte del alma. Bueno, agradecerles a ustedes porque nos han colaborado siempre observando y viendo los temas que estamos mandando, y hoy día agradecerle a Manuel también. Muy agradecido, Manuel. Gracias por habernos invitado.